Buenos días a todos. Vemos que tenemos mucha participación en el día de hoy. Antes que nada, agradecerle a todos que estén con nosotros para tratar uno de los temas, vamos a decir, que están en el tapete el día de hoy. El Club de Gestión de Riesgos de República Dominicana y su Comité de Riesgos de Mercado y Liquidez le dan la bienvenida formal en este espacio que está reservado para conversar sobre un tema de mucha actualidad, que es el valor razonable en los portafolios de inversión y sus implicaciones en la gestión de los riesgos de mercado. Agradecemos al Club de Gestión de Riesgo por esta iniciativa. Antes que nada, aquí tenemos varios representantes del club, dentro de la cual se le da continuidad al impulso y al apoyo que viene dando el club, tanto a la educación como al avance y a la alineación de la gestión de los riesgos en nuestro país. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con nuestro expositor en el día de hoy, Alerzo Pimentel, conocido por muchos acá, para profundizar un poco sobre el tema que ha estado tanto sobre el tapete desde hace un tiempo por lo inminente de su aplicación en cumplimiento con lineamientos al respecto sobre la superintendencia de bancos, entre otras cosas, al igual que su potencial impacto tanto económico como financiero en las entidades financieras del país y en el mercado en general. Nos referimos al valor razonable en portafolios de inversión y sus implicaciones para la gestión de los riesgos de mercado. Nuestro expositor de hoy, hablando un poquito más sobre el señor Pimentel, es un profesional especializado en el mercado de capitales y finanzas cuantitativas, con enfoque en desarrollo de mercados financieros e instrumentos de inversión. Actualmente es Managing Director de Juncker Capital, fundador de Quantec, y ha ocupado diversas posiciones en la banca, superintendencia de valores, bolsa de valores, también ha asesorado fondos de pensiones e inversiones, entidades financieras y aseguradoras en su proceso de asignación de activos, análisis y gestión de riesgos y portafolios de inversión. Adicionalmente, ha impartido clases, capacitaciones, diplomados en diversas entidades del país, así como también en la Bolsa de Valores y el Banco Central de la República Dominicana. Si se me queda algo, Alerzo, me levantas la mano, pero con esta presentación creo que sin más preámbulo te podemos pasar la palabra dando formal inicio a la charla del día de hoy. La propuesta de hoy es aprovechar mejor el tiempo posible, dejando las preguntas o comentarios en general para el final de la exposición, de ser posible. Igual sea algo que tenga que ver con lo que se está conversando, Alerzo pues estará dispuesto a manejarlo dentro de su presentación. Sus preguntas serán agregadas al final de la charla, las cuales trataremos de atender en la mayor amplitud posible. Y gracias a todos por estar acá. Te paso la palabra, Alerzo. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias, Ivette, por la introducción, y gracias también al Club de Gestión de Riesgo de la República Dominicana por la invitación para conversar un poco sobre este tema tan interesante y, como mencionó Ivette, que está en el tapete hoy en día y que creo que todavía hay muchos puntos por desarrollar y tratar, que se van a ir dando de manera gradual con el paso del tiempo, pero es bueno identificarlo de antemano para saber cuál es el roadmap que de una forma u otra debemos llegar. Yo en la mañana de hoy daré un poco de las impresiones que tenemos nosotros desde Quantec, ¿verdad?, sobre estos temas, con un ángulo, ¿verdad?, muy particular desde fuera, pero creo que es importante que al final hagamos una especie de interacción, conversatorio, donde todos puedan también enriquecer la discusión sobre estos temas. ¿Okay? Bien, lo primero es que el tema en sí da para descomponerse, yo diría, en tres ejes principales. O sea, anteriormente todo lo que era valor razonable o mark to market o precios de mercado se trataba de manera aislada. Por otro lado iban los portafolios de inversión, gestión de tesorería. Por otro lado iba entonces la parte de riesgo de mercado. El mark to market viene de una forma u otra a integrarlos, y por eso vemos en el día de hoy el tema de este webinar. ¿Okay? Sin embargo, la dinámica que pienso seguir consiste en dividir en esos tres ejes temáticos, y sobre la marcha van a ir viendo la relación que tienen
entre uno y otro. Valor razonable, precios de mercado, ese tipo de cosas, portafolios de inversiones y el tema de la gestión de riesgos. Es posible que las láminas que vean estén más orientadas al caso de entidad de intermediación financiera, pero entiendo que los argumentos y los planteamientos son perfectamente generalizables a cualquier tipo de participante del mercado, puesto de bolsa, fondo de pensión, etcétera, que puede ser que también tengamos participantes eh, de, de esa categoría. Antes de iniciar al primer eje, vamos a hacer un breve recuento, que es bueno situarnos de dónde venimos y poder tener una perspectiva de hacia dónde vamos con el tema de valoración en el mercado dominicano. Hay algunos de estos eventos que pueden ser indirectos, ¿verdad? Que tienen que ver con los precios de hoy, pero te da una idea de qué ha ocurrido en el pasado que nos ha llevado a donde estamos hoy en día. En el 1980 se crea el Comité Gestor de la BBRD como una intención inicial de crear un mercado organizado para negociar instrumentos financieros. La Ley Monetaria y Financiera crea el sistema de pago en el 2002, fundamental para el tema de liquidación y compensación de los instrumentos financieros negociables. 2003, la crisis financiera, se crea Cebaldón y la CIPEN genera los primeros vectores de precios eh, amparados en la TIPP. Esto es importante porque la crisis financiera fue lo que detonó la primera emisión de bonos del Banco Central y empieza ya a crear un mercado de deuda, en este caso cuasi fiscal del Banco Central, que se empezó a absorber en el mercado dominicano. ¿Okay? Luego, en el 2007, vemos la desmaterialización de los valores, de materializados a desmaterializados estudiados en Cebaldón. Ahí empieza, aunque quedaron algunos todavía que tenían que vencer posteriormente y luego ya las nuevas emisiones eran desmaterializadas. Y la BRD, la Bolsa de Valores, implementa su primer sistema de negociación bursátil, que fue el CIBE, un sistema español. Obviamente el sistema es importante porque te maneja lo que son los mecanismos centralizados de negociación, el cual promueve de una forma u otra la formación de precios. Entonces se da en esa fecha. En el 2008, la Super de Banco publica el instructivo para clasificación, valoración y medición de las inversiones en instrumentos de deuda. Por primera vez se abre el tema de valoración. Es normal que las crisis financieras generen lo que sería como un overshoot en la parte regulatoria. Pasó en el 2003-2004 en el mercado dominicano y también obviamente en Estados Unidos con la crisis del 2008, de que se da mayor proactividad en la promulgación de regulación para poder organizar nuevamente de los daños que ha causado una crisis determinada. Y esto se vio en esos periodos. En el 2010, primeras emisiones de bono doméstico del Ministerio de Hacienda y la Super de Banco ya habla de la supervisión basada en riesgo, que gran parte se debe a la crisis del 2008, crisis internacional y en este caso, sobre todo en el caso estadounidense, del 2008. En el 2013 se crea el programa de Market Makers del Ministerio de Hacienda, igual un programa que lo que busca es darle más liquidez y profundidad a las emisiones de a las series del Ministerio de Hacienda. En el 2015 nace la probabilidad de precios RDVAL, aunque previo a eso, creo que por un año y medio, la Bolsa de Valores ofreció el servicio. Ya tiene 10 años la probabilidad de precios RDVAL. Hablaremos más adelante al respecto. En el 2018 se vuelve a retomar el tema de el mark to market, importante, y se promulga el primer informe de estabilidad financiera del Banco Central. Sin embargo, este no incorpora el tema de la contribución al riesgo sistémico del riesgo de mercado sin tener intervención financiera. ¿Okay? Un punto muy importante por ahí. Ya 2022 y 2025, ustedes conocen la historia más reciente, toda la dinámica que ha habido de implementación del mark to market y en la actualidad ya vemos de que estamos en la primera fase de la circular 2025-02, que es la que permite la entrada en vigencia del mark to market a partir de enero de 2026. ¿Okay? Gran parte por lo que se entendía en el 2008 de que no aplicaba la entrada del mark to market
es porque se consideraba que no había o no existía un mercado activo. ¿Okay? Vamos a ver ahora si en la actualidad podemos entender que existe un mercado activo y qué se puede hacer con lo que existe. ¿Okay? El tema del mark to market se puede ver desde dos perspectivas. Una es la perspectiva regulatoria o regulador. Regulador posiblemente, a mi entender, lo que busca es que se adopten las mejores prácticas a nivel de NIF 9 y NIF 13, clasificación de las inversiones y valor razonable, estandarizar un poco la práctica de valoración y crear un mismo level playing field a nivel de eliminar el arbitraje regulatorio que puede existir, tecnificar la gestión de tesorería. Obviamente esto viene a cambiar la dinámica de tesorería considerablemente, reflejar a nivel contable el riesgo de mercado inherente en la cartera de inversión. Esto va a venir de la mano de exigencia de capital, posiblemente a futuro, por los temas de más converger hacia Basilea y la supervisión basada en riesgo. Sin embargo, en el día de hoy dejaremos a un lado los aspectos regulatorios y contables y nos enfocaremos más en la perspectiva del regulado, que es donde yo entiendo que les puedo aportar más sobre cómo manejar la realidad actual en el tema de mark to market, portafolios de inversión y gestión de riesgo de mercado. Dentro de la perspectiva del regulado, obviamente el mark to market genera un cambio de enfoque en la gestión de tesorería. Eso ya es evidente a nivel de clasificación, a nivel de modelo de negocio, etcétera. Eso lo abundaremos un poco más adelante. También exige entender y ser más participativo en la dinámica de formación de precios en el mercado de valores, ya que eso se traduce directamente en lo que es el mark to market. El riesgo de mercado pasa a cero y se evidenciará cada vez más con el paso del tiempo, un tema de negocio que de cumplimiento, porque a medida de que el riesgo de mercado me requiera, tenga exigencias de capital, obviamente lo estoy sintiendo ya en el bolsillo, no simplemente de cumplir con un indicador que debe enviar al regulador o por temas internos. ¿Okay? Por otro lado, la gestión de tesorería y riesgo cada vez se vuelve más data driven y ahora se va a empezar a apreciar el valor de la buena data para una adecuada gestión de tesorería y de riesgos. Y más adelante también desarrollaremos un poco ese tema. Maximizar la rentabilidad ajustada por riesgo en las decisiones de inversión, o sea, algo más práctico, más real, porque suena muy bien la definición, pero en la práctica hay muchas oportunidades de poder maximizar esa rentabilidad incorporando el factor riesgo dentro de esas decisiones. Y finalmente, pues el mark to market viene a incentivar una gestión integral del balance de la entidad para optimizar los márgenes financieros. O sea, ya poder descomponer y abordar con más granularidad lo que es la gestión integral de balance con un enfoque más cuantitativo, tanto de los activos como de los pasivos. En los activos me refiero más por la cartera de inversión que por la cartera de crédito en este webinar. Entrando ya al primer eje, tiene que ver con modelo de negocios y portafolios de inversión. Un punto muy importante con lo que quiero iniciar este eje es que con esta frase, el mark to market no debe determinar el modelo de negocios. El modelo de negocios determina el mark to market. Esto es muy importante a la hora de uno poder abordar de una forma muy pragmática lo que es modelo de negocio, clasificación contable, mark to market, métrica de riesgo, gestión de tesorería, de modo que el valor razonable sea una herramienta para gestionar y no meramente un fin contable. Y esto creo que se ha discutido bastante recientemente. Para saber el por qué estamos aquí ahora mismo con el mark to market, obviamente creo un poco evidente el crecimiento que han tenido la cartera de inversión de las entidades de intermediación financiera. Aquí vemos un poco el ratio de inversiones entre activos totales, que aunque en los últimos 18 meses se ha mantenido, bueno, en los últimos años se ha mantenido, aquí hay un typo en la fecha, se ha mantenido un poco constante en torno al 25%. Obviamente vemos que el crecimiento de los activos ha sido considerable en los últimos 3 años y medio. Y eso obviamente para que se mantenga ese ratio quiere decir que el numerador
es decir, inversiones, también ha crecido en esa misma proporción. Y esto ya tiene una connotación más de estabilidad financiera, riesgo sistémico que contribuye a la actividad de tesorería o la mesa de títulos, en este caso en particular, al riesgo del sistema financiero. Y no solo se evidencia en lo que tiene que ver con el crecimiento, sino que también en cómo se registran estas inversiones. ¿Okay? Y aquí vemos en un periodo determinado la composición según la clasificación contable de estas inversiones. Aquí vemos ya que con la entrada de la circular han habido ajustes o reclasificaciones contables, obviamente, donde podemos ver que en la mayoría, la gran mayoría, está compuesta por inversiones disponibles para la venta y ya luego entonces recientemente algunos se han clasificado en inversiones mantenidas hasta el vencimiento. Si el mark to market es quien está dirigiendo el modelo de negocios, totalmente se habrá pospuesto la tarea de sincerizar este tema y muy pronto las entidades de inversión financiera tendrán que hacer los ajustes de lugar en su modelo de negocio. Es decir, si esta clasificación se debe a un tema contable por pérdidas que yo tenía en mi portafolio que quise llevar, ¿verdad?, a esta cuenta y no realmente porque mi modelo de negocios y luego mi asignación óptima contable me llevó a esta clasificación, posiblemente se haya pateado temporalmente esa decisión de poder hacer los ajustes del lugar y puede tener otro tipo de consecuencias. Es un punto importante. Si por el contrario, esto viene ya de la mano del modelo de negocio, entonces no habría ningún inconveniente con posterior en ese sentido. En los temas de las inversiones a negociar, no se utiliza casi esa cuenta. Creo que algo que va sobre la marcha se va a ir considerando. Se pueden alegar, ¿verdad?, de que los niveles de liquidez del mercado, transabilidad, profundidad, quizá hacen menos apetecible el uso de esa cuenta, pero bueno, ya vemos entidades que negocian incluso instrumentos con un alto nivel de liquidez y profundidad, como bono del Tesoro americano, etcétera, con estrategia de corto plazo, y tampoco se clasifican en la cuenta 131. Entonces, no es solo un tema de el instrumento en cuestión, sino también más eh, uso, se podría decir, o entendimiento de cómo sacar provecho a esa clasificación en esa cuenta. Es muy importante entender los componentes que deben estar inherentes o las métricas en un determinado modelo de negocio, ¿verdad? En este caso más enfocado en la mesa de títulos que en la tesorería en general, ya que esto es determinante para la gestión de riesgo de mercado. No se puede ver como temas de que esto es responsabilidad de tesorería, esto es responsabilidad mía. Esto es básicamente una sinfónica, tenemos que estar bien alineados. Entonces, dentro de esos componentes, uno de ellos es la composición de la rentabilidad. En esencia, y esto es muy importante, los drivers de rentabilidad de una mesa de títulos, sea el carry, el mark to market, el trading, si tú descompones esos, sobre todo el mark to market, son prácticamente los mismos que los factores de riesgo de mercado. Al final, de una forma u otra, yo trato de explicar el P&L que pueda tener esa cartera de inversión. Por lo que alinear los criterios del front y del middle a nivel analítico son muy importantes para el negocio, más que para las funciones separadas de cada área. Eso por un lado. Por otro lado, aquí podemos ver esto como uno, rotación de la cartera o el turnover, qué tanta rotación, compra y venta yo tengo trading, ¿verdad?, con respecto al tamaño de mi portafolio. Y en segundo lugar, la frecuencia con la cual yo transo. ¿Qué tantos meses o días dura una posición en mi portafolio antes de yo volver a transarla? Y eso es un tema muy importante porque influyen posiblemente, desde el punto de vista de riesgo, en la extensión temporal de las medidas de riesgo. No es lo mismo que yo tenga un trading muy activo intraday con alta frecuencia
y yo tenga un VAR, por ejemplo, semanal o mensual, algo así por decir algo, ¿verdad? Entonces eso influye bastante en el tratamiento que le puede dar riesgo a esos temas y crear también métricas más dirigidas a subportafolios estratégicos dentro de una entidad. ¿Okay? Luego sigue el apetito de riesgo, que este va directamente relacionado con la gestión de riesgo, apetito de duración, de VAR, etcétera, de pérdida quizá que se pueda prever mediante el VAR. Esto tiene que estar también alineado porque si no se puede crear una camisa de fuerza hacia un área que es generadora de ingresos que posiblemente contribuye bastante a la rentabilidad del negocio. Concentración por emisor, plazo y vencimiento. Yo, desde el punto de vista de riesgo, más que concentración por el emisor, que es importante, pero por defecto es elevada, yo la mediría por tramo de curva emisor, o sea, cómo está mi concentración en un tramo determinado, ya que desde el punto de vista del riesgo de mercado me nutre más de la sensibilidad que puede tener esa distribución de mi cartera en los distintos emisores, asumiendo que esto es renta fija, ¿verdad? En gran mayoría. Y finalmente, la parte de importancia o representatividad. ¿Qué tanto contribuye la cartera de inversión a la rentabilidad de la entidad? ¿Okay? Mientras más grande la cartera de inversión, comparado con los activos, obviamente más atención hay que prestarle a estos temas que estamos viendo hoy en día. Cada uno de estos puntos son de gran importancia para que los consejos, los comités, los altos ejecutivos lo tengan bien claro. Si estos no están bien definidos a nivel cualitativo y cuantitativo, no habrá coherencia entre lo que se dice en un modelo de negocio y lo que realmente se hace. Y eso es importante tenerlo pendiente. Aquí ya de manera resumida, pongo en una tabla las características generales que pueden inclinar un modelo de negocios hacia una clasificación contable determinada. Obviamente vamos a un supuesto de concentración en cada una de las cuentas, pero nos ayuda a entender de manera separada el tema y luego podemos entonces ver las combinaciones posibles. Por un lado, si tengo una cartera de inversión concentrada en la cuenta 131 con un horizonte de inversión de corto plazo, por debajo de 6 meses, se podría decir ahora con la circular, rentabilidad esperada alta, tengo mayor apetito de riesgo, se podría decir. El objetivo de negocio es más market making y trading propietario, rotación alta, transaccionalidad alta y concentración baja de posiciones, porque lo que busco es tener un inventario que me permita dar ese trading activo, o entonces mi modelo de negocio sería clasificado como activo o agresivo, pero no me gusta mucho esa palabra agresivo, pero más activo. Lo mismo sería si estoy concentrado en la 132, que me afecta patrimonio, pero ya voy quizás transicionando de algo más activo a algo más pasivo y de la misma forma se va flexibilizando cada una de estas características de un plazo de inversión más mediano, nivel de riesgo medio se puede decir. También puedo hacer proprietary trading, pero también parte de la gestión viene por un tema de gestión de activos y pasivos. Mi rotación es media, no tanto alta como en la cuenta 131. Y obviamente, si me concentro en este tipo de clasificación, estamos hablando de un modelo de negocio más mixto. Y finalmente, un modelo de negocio más pasivo viene siendo donde yo me concentro en la 133, una gestión básicamente que lo que busca es gestión del banking book, temas de ALM, carry, no busco rotación, no busco trading y eso obviamente me sitúa en un modelo de negocio pasivo. Sin embargo, lo ideal aquí es que el mix contable, ¿verdad? Que yo pueda tener, sea una consecuencia del modelo y no lo contrario, como ya hablamos. Una vez definido el modelo de negocio, se procura lograr una asignación contable óptima, donde yo puedo establecer rangos prudentes de concentración en cada una de las cuentas contables. Ojo,
esto no es un one fits all para toda la entidad. Cada entidad tiene sus particularidades que debe hacer esa calibración, pero este es el marco de referencia para los fines de definir un modelo de negocios alineado con una clasificación contable. A modo informativo, eso lo refleja la regulación, pero es evidente de que pueden coexistir distintos modelos de negocios con diferentes objetivos. No tiene que ser uno y me mantengo, ¿verdad?, como estático ahí, sino que yo puedo tener una definición más dinámica de modelo de negocio, donde puedo tener una tesorería o una mesa que sea más orientada a la parte de clientes, más transaccional desde el punto de vista institucionales, otra que sea más proprietary trading, otra que sea más gestión de cartera bancaria o el banking book, un poco más estratégico, y es lo que quizás no veamos en el mercado dominicano por mucho tiempo, pero también existe, que es la parte de arbitraje, trading cuantitativo. O sea, existen diferentes modelos de negocio dentro de una misma entidad. ¿Okay? Un punto muy importante todavía sobre el eje 1 de las carteras de inversión es que definitivamente las entidades de intermediación financiera no pueden estar a ciegas sobre el tema de valoración a mercado, y tampoco nos podemos mantener teniendo quejas constantes, en ocasiones sin argumentos técnicos o sólidos, sobre el por qué amerita ciertos cambios lo que existe hoy en día. ¿Okay? Tenemos que edificarnos bien y poder sustentar bien técnicamente el porqué de los cambios que se están solicitando en todos los sentidos, ¿verdad? Aquí vamos a entrar más adelante en la parte de precios de mercado. Pero si se decide no desarrollar internamente una metodología de valoración, como entiendo que la mayoría de entidades han optado, de descargar eso en RDVAL o en otra entidad, pero RDVAL, proveedor de precios, pues por lo menos se le debe dar un poco de carácter a cómo yo voy a gestionar la valoración y cómo voy a gestionar esta relación con la proveedora de precios. ¿Okay? Eso sí es algo que se mantiene dentro de la responsabilidad de la entidad y que se puede hacer bastante al respecto. En este sentido, lo que nosotros vemos es que el monitoreo y la gestión de la valoración a mercado es sumamente necesario. O sea, no va a poder manejar el tema si no se toman una o varias de estas medidas. Esto porque se pueden producir desviaciones sistemáticas o distorsiones en la formación de precios. Nosotros vamos a tener un mark to model más que un mark to market por mucho tiempo. Es decir, no es verdad que por ahora vamos a valorar a un precio de cierre de un tipo de instrumento determinado. Siempre va a haber un modelo detrás que va a definir esos precios hasta tanto el mercado llegue a ese punto que, bueno, sería lo ideal, pero siempre va a haber una forma de que algún tipo de instrumento se mantenga bajo un mark to model en lugar de un mark to market como tal. Es necesario contar con un marco de acción que me permita defender precios de mercado, posicionar adecuadamente el portafolio y saber qué brechas pueden haber con respecto a lo que es un precio de mercado o un precio de salida de una posición y un precio que estoy marcando contablemente una posición. Y también poder calibrar las métricas de riesgos. Yo no puedo, en términos de riesgo, y yo lo veremos más adelante, simplemente tomar la data que existe y enchufar esa en modelo. Y lo que me dé, eso es. Porque voy a tener muchos temas de calibración, de cambio de modelo, porque el backtesting no me funcionó bien. Posiblemente la razón no sea el modelo como tal, sino sea la materia prima que estás utilizando para tu modelo. Y por otro lado, garantizar que la entidad cuente con información precisa y confiable para toma de decisiones. Creo que es muy importante que se define lo que es un comité de precios o una mesa de trabajo interna para monitorear y analizar constantemente el tema de los vectores de precio y curva y abordar discrepancias con un plan de acción hasta tanto se corrijan dichas brechas. Muchas veces lo que se da es que, bueno, hago una impugnación hoy, prosperó o no prosperó, ya desecho ese análisis que hice y me enfoco entonces a ver si mañana impugno o no. No se lleva a cabo una bitácora, un análisis constante de la información para poder instrumentar y provocar mesa de trabajo con la proveedora de precios para
entender y poder mejorar el proceso. Entonces, esos son temas que se deben considerar. Yo creo que gran parte por la cual, eh, y veo también saludable, de que, o sea, quizás es necesario, de que no tanto promover el desarrollo de metodologías internas en cada entidad, porque hay una pérdida de valor cuando todo el mundo de una forma u otra hace lo mismo, pero hay forma de poder mejorar lo que existe, pero hay que también, si no se va a tener estructura interna con separación de funciones de quién hace el modelo internamente, quién hace el model validation eventualmente y quién corre el modelo a nivel de riesgo, por lo menos también se debe darle forma a este tipo de cosas que estamos viendo hoy en día. Dentro de las actividades principales que veo en esta fase es entendimiento profundo de la metodología de valoración de Redeval, un formato estandarizado de impugnación con argumentos técnicos que yo pueda, obviamente para eso necesito acceso a mucha información, es básicamente hasta una réplica del proceso que hace Redeval, pero sin necesidad de tener esos procesos a esa magnitud implementados, ¿verdad? Discusiones con la proveedora de precios para esos temas, mesa de trabajo técnica, ¿verdad? Y algo que estipula Basilea y se utiliza en muchas jurisdicciones, posiblemente con una finalidad un tanto distinta a lo que nosotros proponemos en RD, pero es funcional, o sea, agregaría bastante valor, es crear una unidad interna o terciarizar un servicio, que en el caso nosotros de Quantec estamos desarrollando lo que es QVAL, que viene a jugar ese rol, que se conoce como Independent Price Verification. Ese IPV es una figura que contempla Basilea y que te permite complementar esta propuesta que se está haciendo a nivel de monitoreo y gestión de la valoración. ¿Okay? Más adelante abordaremos un poco esa parte. Y para concluir el eje 1, es importante también de que si yo solo del punto de vista de tesorería, solo cumplo con modelo de negocio, clasificación contable, ya riesgo por su lado sigue con sus temas, es muy cuesta arriba para mí como tesorería hacer una buena gestión de la cartera de inversión si no tengo suficiente información para estos cambios que me ha generado en el nivel de modelo de negocio. A ver cómo me explico. Por un lado, yo tengo que fácilmente poder comparar los precios que tengo en contabilidad en caso de que no sea lo mismo de RDVAL, lo de una alternativa o interno que pueda tener, para ver qué brecha puede haber y que esa brecha, quizás contable, no me distorsione la gestión de mi portafolio como tal. Por un lado, el tema de liquidez de posiciones, pre y post trade. O sea, antes de yo saber dónde voy a clasificar esta posición, y por sobre todo 1.3.1 y 1.3.2, para mí es importante saber qué nivel de liquidez real tiene esa posición, porque si no me estoy clavando el cuchillo y eso va a ser un inhibidor del uso de la cuenta 1.3.1, ¿verdad? La facilidad de poder deshacer esas posiciones. ¿Okay? Que el trader puede tener una idea, pero con tanto instrumento y un sesgo a lo más reciente, posiblemente no tenga esa visibilidad. Un punto importante es el análisis transaccional. Cómo yo de tesorería puedo tener más visibilidad en saber con cuáles contrapartes estoy negociando más, qué tipo de instrumento, qué emisor, qué tramo de la curva, porque me ayuda más a gestionar mi portafolio sabiendo de una forma u otra ese insight que puedo tener de cómo estoy negociando con esas contrapartes. Y también poder implementar lo que son perspectivas de mercado, pero sobre todo con una herramienta para testear estrategias de inversión. Cómo yo puedo, antes de ejecutar una estrategia, poder saber cómo me impacta esto, los diversos indicadores, tanto de rentabilidad, pero como de riesgo. No puede ser ex post, de que ya, bueno, ya me volé un límite, déjame ahora darle para atrás para poder estar en límite. Debe ser previo a. Y muchas de estas cosas le compete a riesgo proveer. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo tener un pre-trade análisis de estrategias? Yo debo tener, aparte del VAR que se lleva un comité de riesgo, lo que sea, el VAR incremental, el VAR marginal, cómo el efecto marginal de gestión de portafolio me impacta el límite que yo pueda tener posteriormente en esas métricas.
al igual, no solo de nivel de posiciones a nivel facial, sino también de cambios que puedan haber en el mercado, como el DV01 o los Key Rate Duration, antes de yo ejecutar un trade. Eso va a ser muy importante para la gestión de tesorería en el contexto actual de Mark to Market. ¿Okay? Y también estos indicadores de riesgos, al final quien gestiona el riesgo de mercado es tesorería. Riesgo no dice qué vender ni qué comprar. Obviamente crea un marco, pero tesorería tiene que decir, ok, para yo poder estar en estos niveles tengo que hacer esto, esto y esto. Entonces, si yo le puedo dar esa información en tiempo real o en la frecuencia que se tenga, para que ellos puedan gestionar mejor y cumplir con mis lineamientos, obviamente mucho mejor. Y esto conlleva yo tener herramientas de what if análisis, qué pasa si sucede esto, qué pasa si sucede aquello. Muchas veces en tesorería se puede tener un buen view de mercado, de que las van a subir o van a bajar o va a pasar esto con el tipo de cambio. Pero ¿cómo yo hago ese pass-through de ese view a la parte cuantitativa en el portafolio en riesgo? Ahí hay oportunidades de manejar esa parte. ¿Okay? Igual con los temas de stop loss strategies, esto es algo que todavía, o sea, el nombre lo dice, yo dando una pérdida cuando yo acoto mi pérdida o ya cierro mi pérdida, pero muchas veces si yo tengo un objetivo de inversión con una posición determinada y el mercado juega en mi contra, yo cambio mi objetivo para no vender a pérdida esa posición. Y eso es algo que ese sesgo no te va a llevar nunca a poder adoptar stop loss strategies. ¿Okay? Y también por último, y con esto paso al eje 2, el tema de cómo incorporar en presupuesto de tesorería la parte de riesgo. Yo no puedo venir y inferir una rentabilidad determinada si yo no incorporo el apetito de riesgo a nivel cuantitativo en ese presupuesto. ¿Okay? Para lograr una buena efectividad de estos temas, se necesitan dos cosas. Que tesorería y riesgo trabajen de la mano con un objetivo común, lo cual en ocasiones es muy raro, y que exista credibilidad en los indicadores utilizados. Y esto, a su vez, depende de la calidad de la data de mercado, que es nuestro eje siguiente. Pero que no es que para menor duda de que esto cobrará aún más relevancia cuando avancemos a una implementación más cercana a lo que es Basilea. Trataré de cubrir un poco más rápido los temas para agilizar un poco, ¿verdad? En el eje 2 ya entramos a la parte de precios de mercado y valoración. Aquí la frase sería de que el Mark to Model bien hecho es el puente entre la realidad y líquida y la gestión profesional de riesgo. En este eje tocaremos los retos y oportunidades en la formación de precios, limpieza de datos y modelo de estimación de curva de rendimiento para que los precios utilizados en el Mark to Market sean los más creíbles y acordes con la realidad. ¿Okay? Aquí no abundaré mucho sobre los temas de organización del mercado de deuda. Esto fue un tema que se abordó de manera ampliada en la jornada del año pasado. Simplemente resaltar la parte de importancia de mejoras en el mercado primario, programa Market Makers, mercado secundario, formación de precios, protocolos de negociación, liquidación. Son temas que ya hemos profundizado bastante. Y el tema de un mercado de derivados o un mercado alternativo que son muy importantes. Y esto no tanto porque sea un tema fancy, de que el mercado quiere poder hacer derivados, hacer cosas más complejas, sino de que sin instrumentos de cobertura, la gestión de riesgo de mercado queda coja. ¿Sí? O sea, ante shocks que puedan haber, que siempre van a ocurrir, porque en todos los mercados ocurren en momentos de tensión, si ante estos shocks los precios no reflejan la realidad, por un lado, pasa lo que ha ocurrido anteriormente, de que los precios están aquí y el mercado está por aquí, pero como no se negocian, no se refleja la realidad, o si refleja la realidad, van a haber entonces feedbacks que van a amplificar el riesgo. Y esto eventualmente va a forzar a tener que levantar el mark to market y precipitando una venta masiva. Esto ha ocurrido en otros mercados, o sea que perfectamente puede ocurrir en redes si no se abordan esos temas. Es importante de que desde el punto de vista de riesgo de mercado, dentro de la última etapa de gestión de riesgo, está lo que
es el asumir o transferir el riesgo y proteger. En RD, hoy no se puede transferir el riesgo. ¿Okay? Y esto puede provocar que en episodios de tensión las entidades puedan salir de ese apetito de riesgo por factores exógenos. ¿Okay? Es un punto muy importante ahí a considerar. Pero bueno, tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados, tenemos que trabajar con lo que tenemos. ¿Okay? Algunas limitantes que vemos en mercados con bajo nivel de liquidez y profundidad, el tema de la data de mercado escasa y con inconsistencias, uso limitado del mercado organizado. Básicamente es lo que contamos hoy en día. Sin embargo, aquí traje algunas cuantas gráficas para ver si podemos evaluar si el mercado dominicano es lo suficientemente líquido como para estimar precios y curvas a partir de operaciones en mercado secundario. Aquí vemos la cantidad de operaciones semanales que han ocurrido en el 2025, en este caso, en los diferentes mercados. Esto es Ministerio de Hacienda en pesos. ¿Okay? BBRD, Market Makers, obviamente OTC, predomina en cada uno de estos mercados. ¿Okay? Sin embargo, si aislamos el mercado OTC, dejamos solo BBRD y Market Makers, vemos que esta es la dinámica que sigue. ¿Okay? Es importante resaltar que las agrupaciones semanales se deben a que es posible que si consideramos operaciones diarias, tendríamos muchas fechas sin operaciones. Es cierto que diariamente no hay operaciones como para poder disponer para los temas de modelización, pero semanalmente creo que sí habría información suficiente. Y de hecho, el mercado se mueve marginalmente con frecuencia semanal. De hecho, muchos de los sondeos, los casos que se hacen sondeos, son semanales porque no se espera tanto cambio en condiciones normales entre una semana, entre un día y otro. ¿Okay? Aquí tenemos los números promedios en 2025-2024 para que los mercados, obviamente, por un lado es la cantidad de información, pero por otro lado es la calidad de información, que eso lo veremos un poco más adelante. Esto que les comenté anteriormente no incluye ni posturas ni sondeos, que también es información que enriquece el proceso. Si lo vemos ya a nivel de buckets de vencimiento, vemos también de que si incorporamos la información OTC, obviamente entre un bucket de 0 a 5 años de Hacienda es que se concentra la mayor cantidad de información. Hace sentido en el caso de OTC, ¿verdad? Si son instrumentos que se utilizan para diferentes fines relacionados a retail o corporativos, etcétera, o operación estructurada. Pero si excluimos la parte OTC o ese tramo de 0 a 5 años y mantenemos todos los mercados, vemos ya una distribución mucho más proporcional a lo largo de cada vencimiento. ¿Okay? Es importante el tema de los buckets de vencimiento porque me permiten agrupar instrumentos con características similares y maximizar el uso de datos observados. O sea, aquí estoy escarbando data, por lo tanto tengo que ser muy selectivo y muy táctico en cómo voy a hacer uso de la información. ¿Okay? Entonces me permite analizar la liquidez de instrumentos no solo por instrumentos, sino también por tramos de curva, que es muy importante. Ya entrando a la parte de volúmenes y los yield to maturities, en el caso de market makers hicimos un ejercicio ahí en un periodo determinado, aquí está el periodo, aquí podemos explicar la gráfica donde los puntos azules, mientras más gruesos son, el volumen fue mayor de esa operación en ese día, y mientras más pequeños son, el volumen fue menor. Y estos fueron los niveles observados comparado con los sondeos de mercado, bid, offer y el mid, ¿ok? Para diferentes niveles de madurez, 3 años, 5 años, 7 y 10 años. Aquí simplemente ve la dispersión que hay con respecto a un ancla que podría decir que son los sondeos, ¿ok? Bastante dispersión en cada uno de los vencimientos, menos el de 10 años, esto es por duración, obviamente. Si vemos la parte en dólares, por igual, menos operaciones en market makers en dólares, más en este tramo más largo, pero igual mucha dispersión. Si entramos a analizar lo mismo, pero con informaciones bursátiles, vemos que la dispersión es aún mayor. Este punto es muy importante porque usualmente
cuando yo genero precios y tengo fuentes de diferentes mercados, de un mercado organizado, de un OTC, lo que sea, yo suelo, o lo que me dice la teoría, es que debo darle más peso a un mercado organizado porque me promueve la formación de precios. Sin embargo, en el periodo evaluado, vemos que este no es el caso de la información proveniente de la BBRD. Hay más dispersión incluso que en el programa de Market Makers. Y es un punto importante porque si yo le doy más peso y prioridad a esa información, estoy dejando pasar más ruido en la data a los modelos. ¿Okay? Y esto es ya por bolsa, lo que tiene que ver con MH-USD. En tema de todo el proceso detrás de generar las curvas, se puede decir, lo primero es lo que ya vimos, los datos crudos, origen de datos, transacciones BBRD, market makers, OTC, postulación firme, indicativos, pero también información de mercado relevante. Es decir, no podemos nada más ver los precios, sino que qué me dice el contexto macroeconómico, la liquidez, el tipo de cambio, el mercado de dinero. Eso me puede ayudar a yo incorporar información relevante para precios que posiblemente no contengan los precios. Muchas veces nos guiamos de que los mercados son eficientes, los precios tienen toda la información de expectativa del mercado. Eso se da en mercados de altamente líquidos y desarrollados. En los mercados como el nuestro, posiblemente los precios no revelen información inherente en el contexto de financiero y macroeconómico. Y es importante considerarlo en esa parte también. El segundo punto es la calidad y limpieza de data. No hay una curva sólida con datos sucios, eso es importante tenerlo en cuenta, y que la calidad y la limpieza o el filtrado es representa posiblemente hasta el 50% de la credibilidad que tú puedas tener en los vectores. Entonces, hay varios temas a considerar aquí de reglas de prefiltro o filtros de entrada, que ya veremos brevemente más adelante, por montos, por antigüedad, por tipo de operación, los spreads y el bid, si el MID. También considerar outliers que puedan haber en tema de precios o yield to maturities y que cumpla con la monoticidad que se busca. Y score de liquidez que pueden ser importantes a considerar. Por la construcción de las curvas de rendimiento y generación de vectores, buscar métodos que sean parsimoniosos, simples, se podría decir, que puedan trabajar con pocos datos en este caso y que pueda ser coherente con lo que se busca, ¿verdad? Específicamente en el mercado. Y a nivel de gobierno, ya hablamos del comité de precios, documentación, bitácora de impugnaciones y la figura del IPV o Independent Price Verification, que abundaré un poco más adelante. Para descomponer el punto 2, el 3 y el 4, dentro del punto 2, aquí puedo opinar nada más de lo que estamos haciendo en Quantec y cómo lo vemos, pero pueden haber otras opiniones importantes, es que buscar un modelo de filtrado donde quizás lo que es extraño, lo raro a nivel de operaciones, tenga menos peso o se elimine y lo que sea más consistente sea lo que te ancle el resultado. ¿Okay? Y siempre habrán periodos o días con pocas operaciones, con mucho ruido, donde es necesario tener un plan B. Nosotros aplicamos como filtros de entradas para eliminar ruido antes de aplicar el modelo de Machine Learning, montos máximos y mínimos de tasas, eliminar como outliers evidentes sin necesidad de aplicar ninguna metodología para poder limpiar un poco las operaciones y ayudar un poco al modelo de filtrado. Aquí no abundaré mucho para dejar tiempo también para preguntas y respuestas. El filtro que aplicamos es el Local Outlier Factor, que es uno de los algoritmos utilizados a nivel mundial para identificar outliers y te mide, veremos un gráfico brevemente de lo que es la distancia relativa entre lo que ellos llaman como los vecinos o un vecindario y ver dentro de esa distancia relativa cuál es el outlier dentro de todas esas observaciones que se tienen. Obviamente se aplica un periodo de 7 días de ventana móvil para ampliar la disponibilidad de información siempre que sea necesario. Es decir, si hay un día, no hay tantas operaciones, pues va abriendo al día anterior, al anterior, al anterior, hasta T-7 para poder también ayudar al modelo. Y se define un score de outlierness, básicamente, para poder
restarle importancia o peso a esa observación o quizás también eliminarla. Después de esto se estima la curva Nelson y Siegel, Svensson, y se tiene un sistema de fallback que es como un plan B en caso de que no existe información suficiente para que este filtro genere un resultado esperado. Brevemente, cómo funciona el filtrado, que es muy importante porque todo esto de por sí el mismo Redeval lo considera, o sea, es el estándar a nivel de generación de curvas y precios. Simplemente que hay diferentes métodos de hacerlo, ¿ok? Yo puedo tener bandas de volatilidad, puedo tener filtros estáticos, filtros relativos, absolutos, etcétera, que se pueden identificar. En este caso, el LOF lo que busca es decir, de todas las observaciones, obviamente, la distancia relativa que yo tengo entre ellos es lo que me define cuál es el vecindario, se podría decir, y cuáles son los outliers con respecto a eso. Sin embargo, yo puedo graduar con diferentes cantidad de observaciones que considero, o el parámetro K, cuáles pueden ser los vecinos más cercanos que yo puedo tener. ¿Ok? Y ahí voy determinando cuáles son los outliers, qué es lo raro dentro de todo lo ocurrido hoy y en días previos, obviamente controlando esa parte. Aquí el resultado en un tenor determinado que hicimos de 7 años de Hacienda, donde podemos aplicar el filtrado. Básicamente aquí tenemos la media y la mediana, pero todo lo que está alejado, ven como el círculo amarillo se va poniendo más amplio a medida que más lejano está de la media o la mediana. Y esto lo que hace es asignarle menos peso a esas observaciones más alejadas, porque ese es el score de outlierness que hablamos anteriormente. Esto es una forma de, con Machine Learning, poder hacer un modelo de filtrado más dinámico, se podría decir, y interesante para el mercado dominicano. Dentro de las curvas de rendimiento, entendemos que la Nelson y Siegel o Svensson, en su defecto, son curvas que son más suaves, estables, no sobre reaccionan a un trade aislado, tienen interpretabilidad económica, que es muy importante en las conversaciones con los comités ALCO y de riesgo sobre qué produce un cambio determinado. La extrapolación obviamente es más coherente y más rígida para evitar esos coletazos que puedan dar la curva. Maximiza los insumos observables y minimiza la discrecionalidad, que es algo que busca NIF y también la Superbanco. Y evita volatilidad contable innecesaria, que entendemos que es importante en el contexto actual para la adopción del mark to market, más allá de los regulatorios, sino para la aceptación, ¿verdad?, de este tema. En cuanto al Independent Price Verification, esto básicamente es una verificación independiente, no es revalorizar, no sustituye el proveedor de precios, simplemente contrastar con fuentes, modelos alternos y con evidencia de esos modelos utilizados para fines de valoración. Y también te ayuda a que en caso de que falle el tema del precio utilizado para valoración, si no existe un IPV, tú puedes tener temas del P&L distorsionado, patrimonio, varios, stress testing mal calibrados, capital mal calculado, límites incumplidos y sin un tipo de argumentación o defensa ante un comité, un auditor o un regulador. ¿Okay? Esto puede hacerse como una unidad interna de riesgo o como terciarizando ese servicio. Y aquí, para recalcar, viene siendo una segunda opinión cuantitativa, con modelos, con limpieza de datos, con ponderación, o sea, la misma rigurosidad que sigue quizá un proveedor como tal, pero con otro enfoque, y no solo enfocado en el precio de valoración, sino también en cuál tu precio de salida en caso de que tengas que vender posiciones. ¿Okay? Entonces, esa es una figura interesante que es bueno explorar en el mercado dominicano. Aquí un poco caracterizando las dos figuras, ya creo que le he comentado bastante sobre ellas. Y con esto voy entrando entonces al eje número 3 que voy a recorrer rápidamente. Riesgo de mercado, aquí el enfoque va a ser de medición. Yo creo que los esfuerzos actuales de las entidades de intermediación financiera de involucrarse más en los temas de precio de mercado para el mark to market, yo creo que en lo inmediato aporta mínimamente en la medición de riesgo de mercado, ya que esto puede ayudar a mejorar la valoración
hoy en adelante, pero el histórico de precios y curvas seguirá recogiendo ese ruido de los últimos años que se tienen, y esto histórico es lo más importante para gestión de riesgo de mercado a nivel de medición, optimización de portafolios, benchmark, etcétera, por lo que el trabajo tiene que hacerse retroactivo si se va a utilizar para fines de riesgo de mercado esa información. Aquí 3 slides. Uno, supervisión basada en riesgo que busca el regulador, ¿verdad? Definir un modelo de supervisión basada en riesgo, pero para nosotros es importante entender cómo gestionar ese modelo de supervisión basada en riesgo. Como podemos ver, el riesgo neto aquí es la pieza clave a tomar en cuenta en la gestión integral de riesgo. ¿Okay? Y el riesgo compuesto es el riesgo neto global, ¿verdad? El riesgo neto global sumado a utilidades y capital. En este punto, riesgo neto global es en el único componente que tenemos cierto nivel de discrecionalidad para mejorar el tema de la gestión, en este caso de riesgo de mercado, aunque eso tiene que ver con la gestión integral de riesgo. ¿Por qué? Si no medimos bien y gestionamos bien el riesgo, obviamente vamos a tener que cubrirlo con utilidades retenidas o con capital. O sea, esta es la única forma en la cual yo puedo agregar valor a nivel de un área de riesgo y quizá también tesorería marginalmente lo que le compete, para yo poder optimizar mi adecuación a la supervisión basada en riesgo de una entidad determinada. ¿Okay? En Basilea, el riesgo de mercado, o sea, la medición de riesgo de mercado es el principal factor que define el capital por riesgo de mercado. ¿Okay? Esto es un punto en el cual una falta de medición o una falta de precisión en la medición cuesta capital. Y aquí es importante el tema del mark to market, porque un mark to market, yo diría ruidoso o malo, implica indicadores de riesgo también similares. Por ejemplo, si yo tengo una pérdida por mark to market determinada y esa pérdida ocurre, es decir, de que yo estoy valorando a 102 y el mercado está a 100 y esa pérdida se materializa, esa pérdida de 2 yo no la voy a justificar a través de un modelo de VAR, porque no recoge ese efecto, porque el VAR no está midiendo esa brecha de mark to market, sino está midiendo ya la dinámica del comportamiento de los factores de riesgo en el tiempo. Entonces, eso es algo que también se va a dar bastante en la práctica. Entonces, a nivel de medición, todo esto influye de una forma u otra en la medición: supervisión basada en riesgo, riesgo neto, requerimiento de capital, mark to market, el VAR, stress testing. Aquí en stress testing actualmente se utiliza mucho escenarios hipotéticos de que cómo yo impacto 200 puntos básicos mis factores de riesgo, pero si mis series de factores de riesgo no son realistas o tienen mucho ruido, cuando yo vaya a determinar escenarios históricos de cómo se traduce un pass-through de la tasa interbancaria, de la inflación, de la liquidez, del tipo de cambio a mis factores de riesgo, no va a haber nada coherente, porque mi serie histórica de factores de riesgo de por sí ya está sucia, y por eso la importancia de abordarlo, el tema de la data con antelación. Y todo eso impacta ICAP y, bueno, todo ese tipo de cosas. Aquí, ya por último, tomé el modelo de análisis de datos y lo apliqué a la parte de gestión de riesgo de mercado. La medición es importante, pero sin análisis no hay precisión. No puedo dejar simplemente enfocarme en fórmulas, en precisión. Si no analizo, no voy a sintetizar esos indicadores para toma de decisiones. Por ende, ambos son importantes. Sin embargo, hay etapas. Lo primero es identificar a nivel descriptivo qué pasó, cómo yo caracterizo el riesgo de mercado. Luego el diagnóstico, por qué pasó, cuáles son los impulsores y cómo yo hago un breakdown, una descomposición a nivel de los factores de riesgo. Luego la parte predictiva, que ahí que yo vengo a modelizar, modelización y buen juicio, qué pasará. Y finalmente la parte prescriptiva, que tiene que ver con la planificación de capital y ICAP y todo eso. ¿Okay?
Y concluyo con una frase de que un enfoque integrado de gestión de riesgos con énfasis estratégico en la medición y el análisis, soportado en datos de precios fiables y valoraciones a valor razonable, y habilitado por una gestión de tesorería eficiente, es esencial para transformar el riesgo en una ventaja competitiva, optimizar la toma de decisiones y alinear la gestión de riesgo con los objetivos de crecimiento y rentabilidad del negocio. Aquí, Ivette, y disculpa que me extendí un poco más de lo previsto, pero no quise dejar de comentar algunos temas que creo que son importantes para, para esta interacción ahora que tendremos en este Q&A. No, muchísimas gracias, Alerzo. La verdad que por cubrir un tema sumamente amplio, de una manera entendible y bastante consolidada, de forma tal que se quedaran claras, vamos a decir, y mencionadas las generales básicas en cuanto a valor razonable y gestión de riesgo de mercado. En términos de preguntas que tenemos una sección de preguntas y respuestas dentro de lo que es la plataforma. Igualmente pueden levantar la mano por acá y le podemos dar la voz para que puedan hacer cualquier pregunta. Han llegado un par de preguntas por acá, Alerzo. Una de ellas se refiere a recomendaciones que se pueda dar al área de auditoría para agregar valor en las revisiones de valor razonable, considerando la entrada en vigencia en el mercado en el 2026. Esa es una pregunta y de la misma persona vino también, ¿cuál es la diferencia entre mark to market y mark to model? Y creo que si quieres comenzar por ahí. Sí, empiezo por la última. Obviamente lo que se está implementando el mark to market es valoración a valor razonable. O sea, el que es el valor razonable es lo que te dice a ti, bueno, utilizo un precio de mercado determinado de negociación y ese es mi valor razonable, o yo debo de incorporar esa información y desarrollar un modelo que me diga cuál es ese valor razonable. Si el instrumento es lo suficientemente líquido porque negocia activamente un mercado organizado, formación de precios, tiene liquidez y profundidad, obviamente tú no tienes que utilizar ningún modelo para estimar su precio porque ya es el precio de mercado, ¿verdad? Es el precio que se ha negociado en ese mercado y han habido compradores y vendedores con interés y ejecutando operaciones a ese precio. Ahora bien, si hay un instrumento con bajo nivel de liquidez donde no negocia activamente, puede ser que negocie hoy, mañana no, o negocia a un precio muy fuera de un rango prudente, tú tienes que utilizar algún método, alguna metodología de estimación de ese precio o con instrumentos similares, cómo yo puedo inferir un precio de ese instrumento que sea razonable. Entonces, cuando yo digo mark to model, quizás es un término más utilizado a nivel de modelización, pero lo que detrás es que ese precio que está utilizando para fines contables viene de un modelo que lo ha estimado. ¿Ok? Y con respecto al tema de recomendaciones a la auditoría para agregar valor en las revisiones, es muy importante porque aquí todas las áreas deben unirse y entender el tema, porque yo tengo que entender lo que estoy auditando, no simplemente basarme en lo que dice un documento. Muchas veces no todo es todo blanco y negro, aunque yo sé que la auditoría es en base a lo que se está estipulado, pero yo creo que empaparse de los aspectos más generales del tema de valoración y procesos internos para poder incluso hacer buenas recomendaciones de auditoría, más allá de lo que pueda decir un documento que pueda necesitar una revisión determinada. Creo que lo que más se puede hacer es adentrarse y comprender el tema desde la óptica de la auditoría, no tanto de la óptica de quien desarrolla el modelo ni nada de eso, para poder entonces hablar el mismo idioma con las áreas objetos de auditoría. Eso es lo que te podría decir. Sí, me atrevo a agregar algo muy breve, que el tema de la educación continua abarca
no solamente el área de auditoría, sino las áreas también de control en todo lo que son los procesos de mark to market, las áreas de riesgo especializadas que surjan y en su defecto el área de verificador independiente de precios, sea donde sea que caigan esas responsabilidades. Por eso es importante que esto se eleve tanto y haya un reconocimiento importante desde las más altas instancias de las instituciones para que recaiga un proceso continuo de educación alineado a lo que son los productos y las estrategias de negocio. Tenemos otras preguntitas por acá y tenemos manos levantadas. Aquí hay una pregunta, a su entender, ¿cuáles son los principales avances en el mercado que permiten entrada en vigencia del mark to market a diferencia de la última vez que se propuso? ¿Y cuáles deberían de ser los principales enfoques de la gestión de mark to market en una entidad pequeña con un trader pasivo? Ok, avances, yo diría que más que avances como tal, yo no creo que en el 2022 esto se pospuso por un tema de avances, sino que fue un momento no idóneo, o sea, era una medida procíclica, se podría decir. Obviamente, eso también viene de la mano de que en 2019 no se implementó, se ha pospuesto bastante. El riesgo que cada vez aporta la cartera de inversión algo que tiene que tomarse ese tipo de medida. Ya la forma, esos son otros 500, pero yo creo que eh, esto, ha, esto ha forzado a mayor involucramiento, porque así como mostré, hace 10 años existe Fedeval y ahora es que se están sentando a ver los temas de modelos, me impacta esto, aquello. Hace tiempo que este tipo de cosas se han tenido que abordar, no después que venga una medida de esta índole. Entonces yo creo que el mercado, por su tamaño y por el riesgo que contribuye, la actividad de tesorería amerita que esto se haga el mark to market. Obviamente, tiene que haber un entendimiento de lado y lado de las implicaciones que puede tener para no tener que revertir posteriormente o para que esto no vaya a afectar la estabilidad financiera del riesgo sistémico. ¿Ok? Pero yo no lo vería como algo de que no se puede hacer porque genera riesgo sistémico. Se supone que ya está inherente en los portafolios. Es que tú lo reveles o no. Entonces eso hay que abordarlo de una forma u otra. Pero hay que hacerlo con criterio en cada uno de esos puntos que yo mencioné. La otra pregunta, Ivette, no recuerdo, no la veo aquí. La otra pregunta, dame un segundito. No me sale aquí esa, la que Tenía que ver con cuáles deberían de ser los principales enfoques en la gestión de mark to market en una entidad pequeña con trader pasivo. Esa me parece Sí, importante. sí. Lo primero es ver el modelo de negocio, porque la entidad puede ser pequeña, pero la cartera de inversión represente una parte importante de su balance, de sus activos. Entonces habría que ver eso. No solo es si es pequeña con respecto al mercado o al sistema financiero. Eso lo define el regulador o la autoridad monetaria de que no tiene importancia sistémica. Pero dentro de la entidad tiene que considerar ver si esa cartera de inversión tiene esa relevancia y tomar medidas como tal. Yo creo que siempre hay un mínimo viable o necesario para cada entidad. Obviamente, si yo no tengo exposición internacional en otro tipo de instrumentos, eso me reduce bastante el enfoque que debo tener desde el punto de vista de riesgo y de mark to market, pero igual no quita de una forma u otra tenga que tener esos mecanismos, porque no es, yo tengo que también reportar a los comités o a los consejos el resultado que estoy teniendo y no tengo forma de tener visibilidad si no tengo herramientas que me ayuden a eso. No tengo forma de defender una estrategia o un hecho determinado que impacte el portafolio. Entonces, yo necesito esos insumos para poder hacer mi labor. Pero ahí habría que ver, obviamente, más detalle de la entidad para uno poder dar algo más preciso. ¿Ok? De acuerdo. Tengo una manito levantada acá. Le voy a pasar el micrófono. Sí, claro. Aquí puedes hablar. Hola, buenos días, Camilo mucho gusto. Castellanos. Camilo Bienvenido. Hola, Castellanos hola. de Scotiabank.
Primero, Alex, gracias por la presentación y la claridad en los puntos. Coincido eh, bastante con la visión que presentas y creo que de acuerdo con que hay que partir de definir cada entidad desde su gobierno corporativo cuáles son los modelos de negocio que quieren tener para la gestión de las inversiones. Dicho esto, algo que he podido analizar y viendo y quisiera saber tu opinión, es que parte de los puntos que van a permitir tener una mejor y mayor velocidad de implementación de todo este proceso de mark to market es tener un mayor o robustecer el gobierno corporativo de, en este caso, el único proveedor de precios que tenemos en República Dominicana. Y, y esto lo veo como propuesta y no sé cómo lo han visto o si no lo han visto, en que los principales actores del mercado financiero tengan cierta participación en el comité que delibera las metodologías que se implementan. Creo que hoy hay un proveedor de precios que tiene su propio comité, pero no hay una participación activa del mercado. Esto lo veo como una posibilidad potencial para poder llevar a cabo un mayor o una profundización de todos los sistemas. Es como el primer comentario y saber tú cómo lo ves. Lo segundo, complementando a lo que decías de la gestión de riesgo y que la gestión de riesgo es propia de las tesorerías, sobre todo para esos modelos de negocio donde están asociados a dinámicas pura y dura de trading. eh, Bien lo mencionabas, hay que tener una visión integral de gestión de los indicadores o los factores de riesgo, ¿no? Y esto lleva al otro punto donde tanto una mesa y las áreas de riesgo debemos trabajar en sinergia y tener unos seguimientos a través de un esquema de P&L attribution, ¿no? Para entender cómo cada uno de los factores de riesgo me afectan en mi balance, ¿no? En mi PIG. Creo que complementando algunos de los puntos que me parecieron muy valiosos. Gracias. Sí, excelente, Camilo. Muy buena pregunta. Eh, Mira, a mi entender, no se estila la participación de clientes, se podría decir, en un comité técnico o de valoración de un proveedor de precios. Tiene que garantizar esa independencia, se podría decir. Esto no quita de que tiene que haber apertura y mesas de trabajo para abordar los temas puntuales. Creo que el mecanismo de impugnación es lo que da el espacio para que puedan mostrar o plantear sus argumentos en contra de un precio determinado, pero va a ser muy delicado esa incidencia directa por conflicto de interés en un comité donde puedan participar uno o varios clientes, se podría decir. Entonces, yo creo que la forma no es tanto de participar, sino es de poder mejorar el gobierno corporativo y la estructura, en este caso de RDVAL. O sea, mayores exigencias que puedan haber para garantizar mejoras continuas y que las personas que estén ahí, tanto a nivel de comité, de consejo, pues tengan las capacidades, ¿verdad?, para agregar valor en la mejora continua de esos procesos que se llevan a cabo, más de una forma de cierta injerencia de quién participa y quién no en un comité. Y siempre también puede generar otros ruidos de quién está participando, porque eso es algo que o sea, participar en un comité que toma decisiones sobre una impugnación, no es lo mismo participar en un consejo que se ven los lineamientos generales de la entidad en el mediano y largo plazo. Entonces, yo creo que no soy experto en la parte de gobierno corporativo, en lo que tiene que ver con ese tema de proveedor de precios, es un tema que se puede estudiar, pero creo que hay oportunidades de mejoras simplemente abordando el problema, donde está que posiblemente no un tema nada más de gobierno, sino de metodología, de información, o sea, yendo más a los building blocks del output que tú tienes como precio generado o curva, más que viendo de lo general a lo particular que sería viendo la gobernanza. Es mi parecer, ¿verdad? Mi enfoque fue muy más en la parte metodológica, pero no,
no quita de que eso es un tema importante a abordar. Y De la acuerdo, otra gracias. parte, bueno, creo que fue un comentario, más bien, no entendí si era una pregunta como tal, creo que fue más un comentario que hiciste, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Complementando un poco en esto que nos implica, ¿no? Para una gestión integral, ¿no? Y el seguimiento de una gestión tanto de ambos lados, de monitoreo y gestión a través de factores de riesgo, ¿no? Que al final este tipo de mesas incluso se gestionan no por la posición que tienen, sino bien lo decías, por el plazo, el DV1, ¿no? El riesgo que están tomando. Y esto lleva a tener pues, esa capacidad de implementar estas herramientas, incluso tener sistemas robustos que permitan hacer este tipo de mediciones. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Gracias, Camilo, totalmente de Muchas acuerdo gracias. contigo. Tenemos un par de preguntitas más por acá, por el tema del tiempo voy a tratar de sumarizar. Hay una que se ha repetido y se tiene que ver con la figura del Independent Price Verification y Ujú. dónde debería de reposar la figura de, de esa posible área o persona. Sí, debe reposar en el área de riesgo. Como tú ves, de hecho, si se crea una metodología de valoración interna, también debería ser un área de riesgo. Obviamente, a medida que tú asumes esas atribuciones, tiene que tener separación de funciones. Una misma área que desarrolla un modelo no puede ser la que lo valide. Entonces, también influye la parte del IPV dentro de eso. Esas figuras, cuando son internas, se estilan más para entidades mucho más, ¿verdad?, grandes, mucho más en mercado más desarrollado, donde te permite la estructura o el tamaño de la entidad tener esa estructura más amplia internamente. ¿Ok? Simplemente yo viendo un símil de cómo pudiera haber algo que sea interesante para complementar esa brecha que puede ahora mismo entre los que valoran con RDVAL y el tema de RDVAL. Y eso puede ser una salida. ¿Ok? 100%. Hay una pregunta acá sobre cómo cubrimos el riesgo de precio ante cambios de política monetaria si no contamos con un mercado de derivados, opciones que permita manejar mejor las posiciones, salirse de posiciones determinadas de portafolio ante cambios radicales de precios generados por el emisor, que a su vez es el regulador que luego nos medirá el efecto en patrimonio y solvencia. Sí, es un punto muy importante. De ahí van mis críticas, que ya la hice más fuerte el año pasado en la jornada. Los emisores principales, tanto Hacienda como Banco Central, son los que más riesgo de mercado generan en el sistema y son los que menos contribuyen, ¿verdad?, a su manejo. Obviamente, estas medidas de política monetaria y también política fiscal en cuanto al manejo de la deuda generan volatilidades y al final eso alimenta los modelos y alimenta la dirección de capital. La única forma es, de una forma u otra, que ellos se sientan un incentivo de poder hacerlo, si no viene de la mano de lo que es el deber ser. Y ese incentivo, dejar de comprar ese tipo de instrumentos o penalizar un mercado primario y quizás llevar a que el emisor tenga que tomar medidas. Eso es lo único que yo podría ver. Y es algo que obviamente es muy cuesta arriba porque no hay diversidad de instrumentos para invertir. Pero sin duda, todo el regulador, la autoridad monetaria y el gobierno central tienen responsabilidades en este tema que también deben abordar. Gracias, Lerso. Tengo una pregunta acá de Yocati Reyes. ¿Quiénes deben conformar la mesa de trabajo? No me queda muy claro cuál mesa de trabajo. Si el comité de precios, es bueno que tiene que ser un comité bien fluido, no puede ser de participantes del comité de riesgo, del ALCO, tiene que ser un comité bien operativo de tesorería y de riesgos principalmente. Tesorería tiene más visibilidad, conoce un poco, tiene el olfato del mercado y riesgo tiene detrás entonces toda esa parte de los procesos de análisis quizá un poco mejor implementado y quizá otro tipo de contabilidad puede participar, así. Depende mucho de la entidad y depende mucho de la entidad.
Y una última pregunta que tengo por acá. ¿Cuál entiende usted que debe ser el principal output de las áreas de gestión de riesgo para las áreas de tesorería? Sí, fíjate, yo creo que los temas más que requieran de gestión, consideración en la gestión de tesorería, como son cualquier límite impuesto, ¿verdad? Y su descomposición. Si yo tengo un límite de VAR, déjame entender cuáles son los factores que más contribuyen al VAR y cómo está compuesto hasta un nivel de posiciones, porque así yo voy a saber cómo gestionarlo mejor. No puedo reducir un VAR de un portafolio agregado, porque no voy a saber qué es lo que me están contribuyendo y qué es lo que me está impactando si tomo una posición u otra. Entonces, ese nivel de granularidad es importante. También las sensibilidades que pueda tener en este caso el portafolio de Key Rate Duration, DV01, porque es lo que me ayuda a mí a decir, ok, este instrumento es más sensible o ante cualquier eventualidad que pueda haber del mercado, que está muy volátil, esto me puede impactar más en este indicador. O sea, puede haber una especie de dashboard, lo importante es que la medición sea apropiada para que sea una brújula para tesorería y no que sea que cause más confusión o distorsión. Entonces, hay muchos indicadores importantes que pueden servir para tomar decisiones. A algunos le toca a la tesorería desarrollarlos, otros riesgos que ya de por sí lo debe hacer, debe compartirlo con el área. ¿Ok? Sí. Muchas gracias, Lerso. Yo creo que ahí la comunicación, y fue algo que tú mencionaste un poquito más temprano, la necesidad de trabajar junto, la tesorería con riesgos y mantener abierto ese canal de comunicación de qué aporte que necesita, aun cuando esté el canal de comunicación y su independencia. Tenemos mucha información, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, pero creo que dentro de toda la información que Alerzo ha compartido con nosotros en el día de hoy, en un tema que es difícil quizá de consolidar porque es bastante amplio, pero podemos llevarnos quizá algunos puntos relevantes. Voy a comentar algunos y ahí si tienen algo que agregar, pues se sienten en la libertad de hacerlo. Número uno, tengo acá la importancia de la disponibilidad de datos y la calidad de los datos a la hora, sobre todo, de crear información para ya sea hacer el mark to market o el mark to model. Independientemente de eso, creo que es sumamente importante el tema de los datos. El mark to model y la necesidad de los modelos para apoyar la gestión de estos riesgos mientras tengamos una data y una disponibilidad de mercado más desarrollado, más limpio, que nos lo pueda dar de manera independiente, es muy importante. La creación de los modelos tiene muchas implicaciones, no es solamente la parte, vamos a decir, más técnica, tiene otros temas de seguimiento, de fit for purpose, de validación, de backtesting, de independencia, etcétera, que lo hagan fiable, validable y flexible de forma tal que pueda irse adaptando con los cambios también que sabemos que van a seguir sucediendo. El otro punto que tengo acá para dejar es la independencia en verificación de precios. Hemos hablado bastante de este punto. Es una figura que puede agregar bastante, sobre todo a la hora donde hayan discusiones, donde hayan precios que no hagan sentido, puede agregar bastante valor. Y lo otro, ya se mencionó, la alianza entre las áreas de negocio y de riesgo y el involucramiento y la importancia de tener un gobierno corporativo comprometido y a la par de lo que obviamente es la estrategia de negocios, como debe de ser, y cuáles son los riesgos asociados con esa estrategia de negocios que se está implementando para conseguir las metas finales de la institución. No sé si algún otro punto que llevarnos importante acá. Si no, creo que estamos en punto, en la hora. No, excelente, Iber. Creo que recogiste bastante bien todos los puntos más importantes, así que agradecer nuevamente la invitación y espero, ¿verdad?, que sea de utilidad para todos los miembros del club. De parte del club, nuevamente te agradecemos, Alerzo. Excelente exposición. Ivette, excelente moderación. Hubo muy buena dinámica con los participantes.
Vi muchas personas celebrando este espacio, felicitándote a ti como expositor, Alerzo, y por el contenido de la exposición. O sea que muy satisfecho en ese sentido. Y también decirles que este webinar fue grabado y será posteado en el canal de YouTube del club. Posiblemente hoy o mañana ya estaría disponible para todos los que están aquí presentes y para los que no pudieron entrar también lo puedan ver de forma diferida. Ya siendo puntual, justamente a las 10:30 de la mañana, como fue el compromiso inicial por nuestra parte, agradecemos nuevamente a ustedes dos y a todo el público que asistió y nos despedimos y hasta la próxima. Recuerden que por ahí viene la jornada de riesgo la semana que viene, o sea que también los esperamos por allá. Un abrazo a todos y muchas gracias. Bueno, Igualmente, feliz fin de gracias. semana. Gracias. Hasta luego.